Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber. Y hoy vamos a presentar un reportaje extraordinario sobre las verdaderas víctimas de la ola de feminicidios. ¿Qué ocurre en los hogares cuando las mujeres son asesinadas? Pues dejan una estela de dolor que tiene como principales víctimas a los niños. Vamos a presentar casos realmente trágicos de lo que ocurre cuando la madre es asesinada, el padre es llevado a prisión y los niños quedan en el más absoluto abandono. También más adelante en el programa vamos a tener una entrevista con los congresistas Rosa Bartra y Carlos Bruce para debatir los últimos asuntos de actualidad, vale decir la polémica del ministro Thorne y el Contralor de la República, entre otros temas. También vamos a rememorar el año que se cumple hoy de la victoria electoral de PPK ante su rival Keiko Fujimori, que como todos recordamos era la ganadora virtual según todas las encuestas hasta el 5 de junio del año pasado. Y finalmente vamos a hablar también del escándalo de la sachaleche, ¿verdad? De la leche falsa, que no es más que el símbolo de una cantidad de productos que nosotros consumimos creyendo que son lo que la etiqueta dice en las letras grandes porque no leemos la letra pequeña. Pero vamos a comenzar por el reportaje principal de esta noche. Imagínense que usted es un niño y que su madre muere, pero su madre muere no de muerte natural, sino que es asesinada. Y el asesino es su padre. ¿Qué ocurre? Pues se queda huérfano de padre y madre, porque obviamente el padre va a prisión. Vamos a mostrar aquí el drama de dos familias que fueron destruidas básicamente por los celos enfermizos de hombres enloquecidos, de hombres enfermos que asesinaron a sus mujeres apuñaladas y que dejaron tras de sí una secuela horrorosa de dolor y de rencor. El reportaje es de Juana Avellaneda. Yo le digo, hola Yarmincita, Yarmín, floja, levántate. Hola, Yarmín. Este es Calito, este es Yarmín, su mamá, y este es Eduardo, su papá. Así la mató a mi mamá Yarmín. Este es Rodrigo, este es Elena, su mamá, y ese es Denis, su papá. Mamá, yo cuando sea grande y sea importante para todos, yo te voy a bajar de donde estás y te voy a construir un mausoleo. Y primero te lo voy a dedicar a ti. Estos niños quedaron huérfanos como consecuencia de esta ola asesina que sigue en aumento hoy, que desde el 2009 ha dejado 1 millar de menores en la orfandad, niños que crecen sin una madre y que tienen a su padre en la cárcel. Me arrepiento de todo. Perdóname, Caldairo, perdóname. Perdóname, Pedro, perdóname, Rodrigo, perdóname, Pedro. ¿Qué sientes por tu papá? Rencor. ¿Qué le dirías a él si pudieras verlo, no? Que no es nadie, nada. ¿No es tu papá? No. ¿Cómo le dices a él? Señor asesino. ¿Cuántas puñaladas recibió su hermana Elena? 4 puñaladas. Una a esta altura, segunda, tercera, cuarta en el corazón y remolineó el cuchillo, porque en el video se ve. Y sus senos abiertos como una rosa. Rodrigo tenía 7 años cuando su papá, Denis Rivera Sandoval, acuchilló hasta la muerte a su madre, Elena Aponte Córdoba. Hay pruebas de esto. Los mensajes de texto de esta semana no pasas, anda juntando para tu cajón, porque ni el policía ni el guachimán te van a salvar, que te mate. Desde que su mamá murió, él junta sus propinas para comprarle flores. ¿Qué pasó con tu mamá? Falleció. ¿Y le extrañas mucho?
Sí. ¿Qué le dirías tú, Rodrigo, si tú pudieras ver a tu mamá? Que la quiero. ¿Para qué cargas el desarmador? Para dárselo a mi mamá Elena, por si acaso vaya a estar ese hombre esperándola y que se lo meta así el desarmador y se corra. Que se corra mi mamá para que no le haga nada. Pero ni el desarmador pudo protegerla. Rodrigo se siente impotente de no haber podido salvar a su mamá. ¿Qué querías hacer? Bueno, él lo quería matar. ¿Y tú? Yo. Vengarme. Lo más grave de todo es que 4 días antes de ser asesinada, Elena había solicitado garantías para su vida y la de sus hijos al gobierno regional del Callao. Cumplió su palabra, se burló de la justicia, se burló de las garantías, se burló de la policía, que habían garantías que tenía la policía que apoyarle y llevarla a su centro de trabajo, lo cual los policías brillaron con su ausencia. El primer día que lo solicitó ella, le pidieron 10 soles para la gasolina, y estando cerca la policía. En Bellavista está la policía y está cerca de Iresa. Están a 3-4 cuadras, nada más está cerca. Él se aprovechó de eso. Que no había ¿Ustedes han estado resguardo. desprotegidos por las autoridades que se supone que debían cuidarlas? Totalmente, totalmente. Los primeros en ver muerta a su madre fueron Rodrigo y Pedro. ¿Qué decía Pedro en ese momento, no? Lo maldecía al padre. Te maldigo, le decía, te maldigo porque me has quitado a mi madre. Porque tuviste que llegar a esto. Hasta que llega el más pequeño. Papito, le digo, la mamá Elena ya no está. Ya se fue a descansar. Ya no va a sufrir, ya nadie la va a tratar, nadie la va a pegar. Y me abraza fuerte. No, tía, yo quiero a mi mamá conmigo. Yo quiero a mi mamá Elena, tía, me decía. Fue ese hombre, ¿cierto? Ese hombre fue el que le quitó la vida. Y cómo lloraba desconsoladamente. A su corta edad, Rodrigo guarda en su corazón mucho rencor. ¿Has ido a terapia psicológica después de lo que ocurrió? Sí. ¿Sí? ¿Y sientes que te ayudó? No mucho. Tú eres un niño, Rodrigo, como muchos, que ha quedado huérfano como consecuencia de los feminicidios. ¿Qué le dirías al presidente, a las autoridades, para que no hayan más Rodrigos, no hayan más Pedros, no hayan más Elenas Apontes? Que hagan bien su trabajo. A diferencia de Pedro y Rodrigo, Calito no guarda rencor. Cuando su papá mató a su mamá, él tenía 2 años. Este maldito, Eduardo Quispe Bizarreta, utilizó a Calito, su propio hijo, como carnada para asesinar de 17 puñaladas a Yarmín Rosenuf. Por más que mi hija estaba tapada con una colcha y un banner, dijo, ahí está Yarmín, ahí está Yarmín. La señaló a mi hija, sabía que su mamá estaba muerta ahí. Con su manito izquierda, él me hacía acá en mi pecho así. Así la mató a mi mamá Yarmín. El loco la mató así, me decía. Y él buscaba a su mamá el mismo día que le estábamos velando, él lloraba, quiero a mi mamá Yarmín, quiero a mi mamá Yarmín. ¿Y él sigue buscando a su mamá? Ahora tiene 4 añitos. Él sigue buscando a su mamá, claro. Él a veces me dice, llévame a ver a mi mamá Yarmín. Y lo llevamos al cementerio. La mañana del 16 de febrero de 2015, Eduardo llamó a la casa de Yarmín para decirle que había ganado unos premios para su hijo. Este desgraciado la mató delante de su propio bebé. Él ya lo tenía planeado, lo había decidido, quitarle la vida a mi hija. Mi hija ya no lo quería. Mi hija no lo quería, mi hija estaba enamorada de otra persona y él no le perdona a mi hijita que no lo quisiera. Él hasta el día de hoy recuerda a su mamá. Él llora. Hará un mes atrás, él escucha las canciones. Escucha, mamá, mira, la canción de Alejandra Guzmán, Yo te esperaba.
¿Por qué lloras, hijito? Es que yo quiero que mi mamá Yarmin venga, me dice Bebe. Y eso, señorita, para una madre es un dolor muy fulminante. Ahora Calito tiene 4 años, sabe que su madre está muerta, pero no imagina que su padre es el asesino. Es el que le marcó la vida. Mamita, yo a mí te amo mucho con mi corazón y hasta infinito y más infinito. La verdad es que los testimonios son absolutamente desgarradores y no hacen sino volver todavía más indignante una realidad que desgraciadamente no tiene cuándo terminarse. Y es que los feminicidios que vemos cada día pues van quedando en el olvido, se convierten en titular un par de días, salen en la televisión un par de días y luego muchos de estos sujetos tienen prisión preventiva y luego se van a su casa. Y aquí hay un asunto clave y es que todas estas mujeres habían denunciado. Todas las mujeres que son víctimas de asesinatos de este tipo por parejas con celotipia, celosas de manera enfermiza, que acaban asesinándolas de la manera más salvaje, ya han sido agredidas, ya han ido a la comisaría, ya han ido a la fiscalía, ya han pedido garantías y es en vano, porque igual las matan. La semana pasada estuvimos todos horrorizados con el caso de esta mujer que fue quemada viva en Tarapoto. Y la verdad es que ese caso emblemático debería ser tomado como una advertencia para todos los demás hombres que estén siquiera imaginando o pensando hacer algo semejante. ¿Por qué? Porque este hombre de Tarapoto mató no a una, sino a 3 personas. A su expareja, a la dueña de la peluquería y al bebé que su exmujer tenía en su vientre porque estaba embarazada de 4 meses. Este sujeto despreciable ha confesado su crimen, ha dicho que no se arrepiente y ¿qué van a hacer las autoridades al respecto? 4 meses de prisión preventiva y ya está, y se acabó. Anoche el programa Día D mostró el testimonio de este sujeto. Y nosotros queremos solamente compartir un extracto para que tengan ustedes idea de a qué extremos de crueldad, de salvajismo pueden llegar estas personas que están devoradas por los celos y que producen tragedias de este tipo, dejando una secuela de niños con la vida destruida, con la vida rota para siempre. Este hombre que quemó viva a su mujer tenía 4 hijos y 1 por venir. ¿Qué va a pasar con esos niños, con esos jóvenes que han visto en televisión nacional a su madre arder como una antorcha humana? Veamos el testimonio. El hombre echado en la camilla de esta ambulancia, que tiene la mayor parte de su cuerpo quemado, acaba solo unos minutos atrás de rociar gasolina y quemar viva a su expareja. Pero a pesar de ello, no siente remordimiento alguno. ¿Usted no te arrepientes? ¿No te arrepientes? Ese rato ya se supone que ya estaban adentro. A los 2 los mataron. No. Sí, la tía está muerto, sí. Ya está hecho las cosas, ¿qué puedo hacer yo? A mí no puedo retroceder, yo quería retroceder. Las cámaras de seguridad captan a Fernando Ruiz del Águila caminando hacia la estética. Pasa de largo y mira de reojo hacia el interior. Se cerciora que Marisela está ahí. Esta otra cámara deja ver a Tirsa Cachique asomándose hacia la entrada mientras Ruiz vuelve a su mototaxi y saca un balde lleno de gasolina. Retira la tapa y entra presuroso al salón, rociando el combustible para luego encender un fósforo y dar inicio al horror. Segundos después, Ruiz sale entre llamas, cae de rodillas,
pero pronto se levanta. Teresa Cachique sale del lugar quemándose viva. El pánico se desata. Y mientras el cuerpo calcinado de Marisela Pizarro es retirado del interior, Ruiz del Águila, con el cuerpo quemado, camina desorientado en medio de la calle. ¿Pero por qué recibo gasolina? ¿Por celos, no? Ahora ya te pudiste. ¿Cómo vas a matar así, señor? ¿Tu hijo ahorita está llorando? ¿Tienes hijos ahí con ella? 4. 4 hijos, todos están en no saben nada. ¿Te das cuenta de los celos? ¿Los celos a qué te han llegado? ¿Qué piensas, amigo? ¿O estás mal psicológicamente? Realmente, sí. Parece que sí. ¿Y dónde compró la gasolina? Aquí, ¿Cuál digo? aquí, mamá. Ahí en el Chupita. ¿Cuánto de gasolina has comprado? En 3 horas. Pensando en morir y no vas a morir. Pensamos morir ahí. Y no vas a morir. ¿Sabes? ¿Ah? Voy a morir así. Ah, y voy a morir. ¿Pero cómo lo haces? ¿Le botas gasolina nomás? ¿Gasolina y fósforo? Ajá. No ha sido granada, no ha sido nada. Gasolina, puro, mierda. Está pasando dolor, ¿sí? No pasa, tú ves. Ah, doctor, ¿No te arrepientes? ¿No te arrepientes? ¿No te arrepientes, man? Estoy dejando 4 hijos. ¿Dónde van a quedar ellos? Ah, que mi quién sabe. Realmente espeluznante ese testimonio logrado por nuestro colega Richard Apolo de Día D. Y lo último que dice creo que resume muy bien cuál es la esencia, el alma de estos sujetos. Vas a dejar a 4 hijos, no importa. Y no dejó 4, dejó 5, porque la mujer estaba embarazada. Estamos en nuestros estudios con la congresista Rosa Bartra y el congresista Carlos Bruce. Buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros. La verdad que hay muchos temas políticos de los cuales hablar, pero empecemos por esta tragedia. La verdad es que es un lado del tema que no habíamos evaluado, que no habíamos quizás visto en su real dimensión. Por lo menos 1 millar de niños huérfanos del feminicidio. Rosa, ¿qué piensas? Que hay demasiado por hacer, Beto. Lo que hemos visto es sobrecogedor, pero como tú mismo dices, estamos permanentemente difundiendo noticias sobrecogedoras. ¿Qué estamos haciendo? Yo vengo insistiendo en esto desde hace ya buen tiempo. ¿Qué estamos haciendo con la salud mental en nuestro país? Porque de pronto pensamos solamente en la sanción y este miserable no puede tener solamente 4 meses de prisión preventiva y luego sale, así que una sanción más severa. Pero ¿qué está pasando con el origen de esto? ¿Cómo es que una persona puede llegar a este nivel de deshumanización al punto de que no valore absolutamente nada? Cuando has perdido el respeto por la vida de tus hijos, de tu mujer, ya realmente has perdido tu condición humana. Entonces tiene que haber una causa más grande detrás que creo yo es el reflejo de cómo está la salud mental en nuestro país. Estos niveles de violencia que llevan a la muerte, pero que detrás tienen una escalada de violencia contra las mujeres, contra los niños, es el reflejo de la enferma que está en nuestra sociedad y es urgente tomar medidas de protección para estos niños, medidas de protección para las madres, para las mujeres que las solicitan desesperadamente y que terminan muertas, pero, repito una vez más, vamos a ver más allá. Esto es producto de una sociedad muy, muy enferma. Carlos, me comentaba fuera de cámaras lo impactante que te resultan estos testimonios y la verdad es que es un lado del drama que no habíamos mirado con la necesaria solidaridad, con la necesaria compasión. Tú eres padre, ¿qué piensas de estos sujetos? Bueno, primero es terrible ver estos niños, ¿no? En unos casos inclusive han presenciado cómo han matado a su madre, el shock que eso le tiene que producir. Para toda la vida. El chico ya me cuesta que vaya a poder ser una persona funcional, no por su culpa, probablemente sino por lo que ha vivido, ¿no? Es terrible. Y un poco lo que dice Rosa, efectivamente, ¿qué tipo de valores hay en la sociedad que en ciertos segmentos los hombres creen que las mujeres son de su propiedad y que si no actúan de acuerdo como ellas quieran, tienen hasta el derecho
de quitarles la vida, es parte de no solo el sistema de salud, sino nuestro sistema educativo, que no está transmitiendo los valores que debiera transmitir, ¿no? Ahora, es verdad que el origen de esto es un tema de salud mental, pero también es cierto que estos hombres se sienten impunes, ¿no? Se sienten hasta orgullosos, hasta soberbios en su crueldad y en su insanía. Porque estamos hablando no de crímenes de un rapto, de violencia o de una emoción violenta, no. Son crímenes planeados meticulosamente, por mucho que fuera con un mototaxi o con una galonera, pero lo han planeado con frialdad, con alevosía, con ventaja. ¿Por qué no vemos que tengan las condenas que se merecerían de manera proporcional a la tragedia que dejan detrás? No, definitivamente, junto con el tratamiento a los niños, junto con las medidas de protección, definitivamente en nuestro sistema de justicia algo muy malo también está pasando. ¿Por qué estos no tienen la sanción que corresponde? El drama que causan, la forma en la que lesionan a sus familias, la forma como quitan la vida, como decías tú, con premeditación, alevosía y ventaja, con todas las agravantes, todas, y además del daño que le causan a la sociedad, definitivamente merecen una sanción absolutamente ejemplar. Uno en estos casos solo podría pensar en la pena más grande, en la más fuerte que se le pueda imponer a cualquiera que cometa actos tan graves como este. Carlos, los niños que quedan huérfanos de esta manera, porque como decíamos al inicio, la madre es asesinada, el padre va a prisión, y ellos quedan en el abandono absoluto. ¿De quién son responsabilidad de acuerdo a nuestro ordenamiento legal? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que crear albergues especiales para las víctimas del feminicidio? Estamos hablando de cerca de 1 millar de hijos huérfanos porque sus madres fueron asesinadas. ¿Quién tendría que hacerse cargo? ¿A quién corresponde? ¿Al Ministerio de la Mujer? ¿Al INAVIF? ¿A quién? Bueno, por supuesto, lo ideal es que los chicos pudieran ser colocados con algún familiar. Eso es inmensamente mejor a cualquier albergue. El Ministerio de la Mujer tiene albergues infantiles. No estoy familiarizado con el sistema de justicia y no sé si los jueces deciden que sea ahí donde estén estos chicos. Pero de todas maneras son albergues. Un albergue jamás va a sustituir al cariño y a la familia. Así sea familia prestada, una tía o una hermana de su madre, que siempre es mejor que cualquier albergue. Pero es la solución a que se queden en la calle. Pero de todas maneras no van a crecer con la estabilidad, con los valores, con los sentimientos, con el cariño que crece cualquier niño que vive en una familia. Y no solamente eso, sino que además, como hemos escuchado en el testimonio de estos niños pequeños, uno de ellos de 10 años, están llenos de rencor, y con razón, porque han sido testigos de una crueldad horrenda, indecible, con el ser que más querían y que más los protegía sobre la tierra. Entonces, sí, esas vidas fueron destruidas ya, de manera inexorable para siempre. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de el primer aniversario de la victoria electoral de PPK sobre Keiko Fujimori, 5 de junio del 2016. Vamos a hablar también de la polémica entre el Contralor y el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, y por supuesto del escándalo de la falsa leche, pura vida. Ya regresamos, Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber, nos visitan Carlos Bruce y Rosa Bartra, y es inevitable pasar por alto el tema de la polémica entre el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, y el Contralor. Y yo te escuché, Carlos, cuando salió el audio de Cuarto Poder la semana pasada, decir que el Contralor debía renunciar en razón de ese audio. Y ahora hay un audio en el sentido opuesto y no te he escuchado decir lo mismo. Bueno, primero hay que escuchar el audio completo, ¿no? Porque lo que han entregado de una conversación de 1 hora son 30 minutos de audios editados. Alfredo Thorne dice que varias veces él le preguntó, ¿usted me está condicionando esto de los chincheros? Y que él explícitamente le contestó, no, de ninguna manera. Y él menciona que, o por lo menos es un poco lo que dice, que él hablaba de que la economía iba a estar bien
si salían todos estos proyectos de sinceros y todo lo demás, no se va a ir a todos bien. No se refería a que si él hacía un informe favorable sincero, le va a ir bien a la Contraloría, sino que le iba a ir todo bien. Por eso es que es imprescindible escuchar todo el audio. Bueno, todo el audio tendrá que colgarlo en internet, porque obviamente en televisión no se puede poner una conversación de una hora o más. Internet sería el ¿no? camino ideal. Sería el medio perfecto. Rosa, la verdad es que un sector de la gente, a juzgar por las redes sociales, tiene la sensación de que la mayoría fujimorista va a blindar, cobijar a este contralor que se ha convertido en una piedra en el zapato del Ejecutivo. Y yo quería preguntarte cuál es tu impresión sobre la actuación o el papel que cumple en esta conversación, en la cual el ministro de Economía ciertamente no queda bien parado, pero tampoco podemos decir que el contralor quede como un príncipe. Parece un diálogo de una serie de HBO, ¿no? Yo sí creo que es absolutamente vergonzoso para nuestro sistema, para el país, para el contralor, para el ministro de Economía. No podemos tener este tipo de espectáculos. Es bochornoso, es vergonzoso. Yo creo que Carlos incluso coincide conmigo. No podemos estar asistiendo, en primer lugar, a entidades del gobierno que no sabemos quién realiza grabaciones. Es absolutamente vergonzoso que estemos grabándonos mutuamente. Es absolutamente vergonzoso que estemos chantajeándonos mutuamente. Y acá hablo en plural, porque hablo del Contralor y hablo del Ministro de Economía. Lo que parece es que hay una negociación presupuesto versus informe. Y creo que a algo como eso definitivamente tenemos que estar ya todos mal, pues, ¿no? Para que algo como eso esté ocurriendo. Creo que el ministro de Economía le debe, más que una explicación al país, indignarse, decir que el audio está incompleto, que vamos a escucharlo completo. Por favor, lo que hemos escuchado basta para avergonzarnos y para exigir explicaciones. Hay creo que es absolutamente necesaria una renovación. Creo que el Contralor tiene que ser investigado también. Él ha dado explicaciones. Sin embargo, todo lo que hemos visto nos hace pensar que algo muy grave está pasando también en el gobierno. Las muertes de las madres que hemos visto, he hablado de una sociedad enferma, creo que eso se traduce también en lo que está pasando desde el más alto nivel. Tenemos que empezar a trabajar en limpio. El presidente tiene que empezar a gobernar, el primer ministro tiene que hacer su trabajo como corresponde a un presidente de Consejo de Ministros. Tengo la sensación de que hay un relajo total en los ministerios. Bueno, el presidente comenzó a gobernar el 18 de julio del año pasado, y sobre eso trata la siguiente nota, que de algún modo rememora el aniversario, ¿no es cierto?, de esta victoria electoral, que fue polémica, que fue discutida, que estuvo, digamos, enmarcada en una serie de hechos, pues, controversiales, audios, marchas y contramarchas, denuncias que venían desde Miami, etcétera, etcétera. Fue una elección sumamente polémica y nosotros hemos preparado sobre eso el siguiente reportaje. Adelante. Flash electoral de CPI, resultados a boca de urna. Hace exactamente un año, Keiko Fujimori perdió por segunda vez las elecciones presidenciales y fue bautizada como la nueva Lourdes Flores Nano. Habrá segunda vuelta. Keiko arrasó en primera vuelta, mientras PPK llegó con las justas, superando a Verónica Mendoza. Pero ¿cuáles fueron los factores determinantes que propiciaron esta inesperada derrota de la lideresa naranja? Keiko fue de lejos la mejor candidata de todo lo que había, ¿no? Y PPK probablemente era el peor. Entonces tiene que haber pasado algo grave en el medio para que se diera la vuelta, sobre todo cuando casi en todos los sondeos que era permitido todavía publicar, ella aparecía adelante. Este tipo de, digamos, de elecciones tan polarizadas, el primero que puede cometer un error o el primero que comete o hace un acierto, ¿no es cierto?, porque es una cuestión de fracciones de décimas, es el que termina ganando la elección. El primer error que se vio en Fuerza Popular fue un desafortunado tuit de Kenji Fujimori, demostrando que al interior del Partido Naranja algo andaba mal.
La decisión es mía, solo en el supuesto negado que Keiko no gane la presidencia, yo postularé el 2021. Cuando Keiko ya estaba prácticamente con la banda presidencial puesta, una terrible denuncia contra Joaquín Ramírez, el secretario general de su partido, salió a la luz. Eso no fue todo. Unos audios supuestamente manipulados por José Klimper, su candidato a la primera vicepresidencia, acabó de tumbarla. Estamos de regreso en Las Cosas Como Son y ahora vamos a escuchar el audio. Oye, ¿qué fue? Acá pues estoy esperando ahí, están que me ataquen ahora. ¿Y por qué te están atacando? ¿Ah? ¿Por qué te están atacando? Eso es falso lo que vi. Eso es falso lo que vi. Eso es falso lo que vi. Porque te metes en problemas, ¿no? Bueno, cada quien pues se mete en líos, compadre. Tú estás con muchos problemas, te metes en más problemas. Todo. Tanta Mucho más importante fue el tema de los audios, ¿no es cierto? Y el asunto de la protección absolutamente incomprensible al señor Joaquín Ramírez después de todas las investigaciones que lleva en curso. Pero este video por sí mismo no es tanto el determinante, sino la forma como se administró el hecho. Y la forma fue inicialmente negar, posteriormente intentar disminuir para simplemente perder todo el control de los hechos. Me refiero a Keiko Fujimori. El antifujimorismo le sacó provecho a este escándalo político, que hizo que Keiko pierda puntos en las encuestas, que ya estaban apretadas. Mientras esto sucedía, miles de peruanos caminaban en contra de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, en una marcha que se llamó No a Keiko. Sin embargo, había un elemento que estaba latente, que es el profundo antifujimorismo, que ya se había mostrado en la primera vuelta, pero que no se había canalizado del todo, porque las críticas sobre los ámbitos de corrupción y derechos humanos habían tocado un techo. Ahora, es también claro que sin el apoyo de último minuto también de la izquierda, el PPK no ganaba, porque ganó por 40.000 votos, creo, o algo por el estilo. Además, después que Keiko ganara el primer debate presidencial, para el segundo llegó algo confiada, lo que aprovechó Pedro Pablo Kuczynski para salir triunfador. La venganza fue dulce. ¿Cómo has cambiado, Pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, Pelona, eres la misma. Y yo creo que la señora Fujimori no hizo bien su tarea y su equipo de investigación tampoco, porque había 50 cosas más que podrían haberle sacado al señor PPK, que lo hubieran hundido hasta el 10º piso del subsuelo, si es que los hubieran encontrado, pero lamentablemente se quedó en los lugares comunes, página 11, que usted es gringo, que yo me voy a encargar. Y creo que el cierre de PPK con Tú no has cambiado, Pelona, fue, creo, como que sumamente bueno. En el segundo debate yo creo que, digamos, las cosas estuvieron pares, pero el debate hay que entenderlo en el contexto de esas 2 últimas semanas. Es decir, si no hubiesen existido determinados hechos que perjudicaron la campaña de Keiko Fujimori en las 2 últimas semanas, lo más probable es que el debate hubiera sido inocuo. Y cuando parecía que ya nada podía hacerle más daño a Keiko, se halló un celular en la celda de Vladimiro Montesinos en la base naval. Una vez más, el antifujimorismo se lo achacó a Keiko. Y hoy día, hasta ahora, no tenemos, un año después, no tenemos absolutamente nada, ninguna información de ese celular. Me extraña que, siendo Montesinos quien es, no tengamos conocimiento de cuál es el destino que sufrió ese celular y las conversaciones o las comunicaciones con las que supuestamente tenía lugar el reo con el mundo exterior. Vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, vamos presidenta. Vamos Keiko contigo. Ha pasado un año. Han pasado 2 elecciones en las que Keiko Fujimori saboreó el polvo de la derrota. Luego le echo lomo saltado, causa, ají de gallina, arroz con pollo. Nunca los comía. Una derrota que sin duda la marcó, aunque ella asegura que no ha perdido las fuerzas para estar en una próxima contienda electoral. Mientras tanto, con aciertos y desaciertos, PPK está chino de risa.
Bueno, yo no sé qué tan chino de risa este PPK, la verdad es que no ha pasado todavía un año y sentimos que van como 15 años de gobierno, pero en fin, estamos todos exhaustos. Vamos a escuchar primero a Rosa, que seguramente tiene algunos comentarios que hacer sobre lo que acabamos de ver. No es una aceleración muy dulce, por cierto. 46.000 y un poco más de votos fueron la diferencia en la segunda vuelta electoral, en una campaña que fue brutal, una campaña en la que hay muchísimo que cuestionar en términos éticos, en términos de responsabilidad con el país, en términos de cómo elegimos también y cuáles son los argumentos que utilizamos para tomar la decisión al momento de marcar un símbolo, una fotografía en el ánfora. La primera reflexión que yo empecé a tener al momento que se empezó a emitir este reportaje fue precisamente lo que dijo Vázquez Kunze. ¿Y dónde está el celular de Montesinos, no? ¿Verdad, no? ¿Qué pasó, no? O sea, tal vez sería bueno que Carlos ya nos cuente a qué están en el gobierno y No puede sé estar si más sabe. enterado. ¿Tú sabes qué pasó? Tal vez puede estar No más investigo enterado, penales, puede estar más cerca. Puede estar más cerca. Sería bueno saber qué fue ese celular. Tuvo Marisol Pérez Tello, sepa. tal vez, ¿no? Tal vez. ¿Cuál es la responsabilidad que tuvo la izquierda, socia en ese momento, en este momento? Porque hay que mantener coherencia. Yo siempre sostengo que lo que nos hace falta es la coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Y que eso pueda ser sostenible en el tiempo. Le preguntaría a la señora Mendoza y a los congresistas del Frente Amplio que están ahora cuál es su responsabilidad con la elección de PPK. Deberían estar juntos todavía. Deberían estar pensando en el país. Hay que reflexionar realmente sobre esto porque así elegimos el 2006, así elegimos el 2011, así hemos vuelto a elegir el 2016, no movidos por razones de país, no pensando en un plan de gobierno, sino movidos por sentimientos absolutamente ajenos. Y que ahora, en el 2017, estamos conociendo que además había financiamientos turbios, habían financiamientos interesados producto de la corrupción, que nos robaban a nosotros mismos para financiar campañas, para importar ideas que venían, ahora sabemos, del gobierno venezolano, del gobierno brasileño, que lo han corrompido todo. Entonces, y si a esto le sumamos el que la Cancillería no haya tenido presupuesto para la segunda vuelta y la instalación de las mesas electorales en el extranjero, la orden de inamovilidad para la policía, que no pudo movilizarse para votar. Si los policías hubieran votado, habría ganado ¿qué? Si a esto le sumamos la votación en el BRAEM, si a esto le sumamos el voto electrónico que no estaba lo suficientemente socializado y entendido como para que pudiera realmente significar la real expresión de voluntad del elector, creo que hubieron demasiados elementos que explican el resultado electoral. Los fujimoristas, Fuerza Popular, Keiko, lo hemos entendido, lo hemos asumido, se ha reconocido la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Luz Salgado ha juramentado como corresponde al presidente de la República, pero creo que estos hechos no hay que olvidarlos porque no deben repetirse. Hay que recordarlos porque las elecciones tienen que ser limpias, porque hay que pensar en el país, porque hay que reflexionar sobre las propuestas, sobre los personajes y sobre quienes están rodeando y a quienes tienen como aliados, quienes pretenden gobernar el país. Carlos, este descontento del fujimorismo ante el resultado que visiblemente dura hasta el día de hoy, ¿va a significar que veamos desfilar a los ministros del gabinete de PPK en las siguientes semanas como digamos, condenados al patíbulo? Porque hay varios en la lista, ¿no? Tú has hablado de lo absurdo que sería interpelar a Bruno Yufra porque acaba de comenzar, pero evidentemente veremos a Thorne, veremos a la ministra de Salud, ¿no? Y probablemente algunos más. Mira, yo he participado en varias campañas presidenciales muy de cerca y voy a tratar de dar una opinión lo más objetiva posible, abstrayéndome de mi cercanía con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo peor que uno puede hacer es echarle la culpa a terceros de su derrota.
porque siempre van a haber terceros que van a querer que tú no ganes. Si eso no lo tienes claro, ni te metas en una elección, eso es claro. Entonces tú lo que tienes que hacer es una estrategia para justamente captar esos votos que los terceros te quieren quitar. En el caso del fujimorismo, que es, hay que reconocer, es una fuerza política que después del nefasto gobierno de Alberto Fujimori se ha mantenido y ha ido creciendo como organización política, y hoy es sin duda la organización política con más representación en el Parlamento Nacional. ¿Es la más importante? ¿Ah? ¿Es la más importante? Ahorita sí, claro, obviamente. Y el problema que tiene el fujimorismo es cómo captar a los que no son fujimoristas, ¿no? Entonces, ahí es donde Keiko intentó en la etapa inicial de la campaña, no sé si tú recuerdas con esta conferencia que dio en Harvard, de empezar a tender puentes a temas más liberales. Claro, me acuerdo porque fue la conferencia Gay Friendly. Así es, ¿no? Que ahí él habla, en ese momento histórico. Entonces muchos decíamos, caramba, va a virar y va a empezar a tender puentes hacia esos sectores que le fueron un poco lejanos en la votación, que era lo interesante. Yo pensé que aquí nos estará asesorando, que lo está haciendo muy bien, de hacer ese crossover, de que aquellos que nunca votan por ella, empezar a seducirlos. Pero no duró mucho, ¿no? Después vino de nuevo, con esta alianza con los evangélicos, y bueno, y posiciones un poco más duras. Quizás movida por el hecho de que tenía al frente un candidato demostradamente más liberal que ella. Entonces dijo, bueno, que este candidato se quede con los votos liberales, yo voy a cultivar los votos conservadores. Pero al hacer eso se encerró en su voto tradicional. Y el caso del Perú, donde tienes que reconocer, para bien o para mal, que hay mucho antifujimorismo. Entonces, bueno, hay gente que vota por fujimorismo y de ninguna manera votaría, que vota por fujimorismo, y que otro grupo que de ninguna manera votaría por ello. Pero en este momento, a la luz de los titulares de la prensa de las últimas semanas, uno podría decir que no hay que celebrar mucho el haber ganado, ¿no? Porque es una victoria con espinas. Mira, desde que se vieron los resultados electorales a nivel de la conformación del Parlamento, era clarísimo que un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria ni siquiera cercana va a ser un gobierno difícil, va a ser un gobierno que no va a ser un gobierno muy fuerte. Y con esas reglas, que no las dictó ni yo ni Rosa, las dicta el pueblo, con esas tienes que gobernar, no te queda otra alternativa. Bien, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con el escándalo de la Sacha Leche Pura Vida y de todos los productos que están en el mercado y que nosotros, cándidos, compramos sin saber que nos dan gato por liebre. Ya regresamos, es Beto Saber. Si la etiqueta dice leche de vaca evaporada, significa que lo que se ha evaporado es la vaca. Veamos la nota. Tendría que ser alto. ¡Sí! Fuerte. ¡Oh! ¡Sí! Entonces, toma, leche pura vida. Ni fuertes, ni altos, ni guapos. Los dueños de la leche Pura Vida se aprovecharon de la inocencia de los niños y de los grandes también. En realidad es una estafa al pueblo peruano, ¿eh? Algunos dicen, no, es publicidad engañosa. Cuando tus hijos toman leche Pura Vida, tienen mucha más energía. Pero en realidad, estrictamente hablando, es una estafa, es un delito. Lo que ha sucedido con la leche Pura Vida es que en el etiquetado se publicita como si fuera leche evaporada cuando en realidad no lo es. Pero eso a la empresa Gloria y a los supermercados poco les interesa. Beto a Saber comprobó que este producto se sigue vendiendo como si nada hubiera pasado. Acá está. Pura Vida. Nos venden gato por liebre, o mejor dicho, agua saborizada por leche. ¿Qué está acá con leche? Están en esta bolsita. Ah, mira, la bolsa es leche evaporada totalmente pasteurizada. Esto es lo mismo que Pura Vida. Y como en el Perú, siempre nos hacemos los locos en todo. Tuvo que ser Panamá quien ponga el dedo en la leche, al prohibir la importación y la venta de la leche Pura Vida, debido a que sus compuestos son leche de soya, saborizantes y aceite natural, totalmente ajeno a los lácteos.
Bueno, nosotros en principio como ganaderos nos sentimos afectados y nos disculpamos también ante la población. Esto no es un producto nuestro, este es un producto elaborado por la industria, es un producto, es un agua saborizada a leche. Pero, oh sorpresa, en 2010 la Corporación Gloria ya había sido denunciada por el mismo motivo, pero Indecopi la rechazó, según ellos, por ser infundada. Esta vez tendrían que pagar una multa de 450 UITs, o sea, 1.822.050 soles. Nada en comparación del daño que han causado. En efecto, es una infracción grave, una falta grave contra el consumidor y que merece una sanción de parte del Indecopi. Pero además es un delito de estafa. Yo creo que más allá de las indagaciones que se pueden hacer por las entidades correspondientes, la Fiscalía debía investigar este asunto porque ya está en juego la salud de los peruanos. Sin embargo, hay otros productos que estarían también jugando contra la salud de los peruanos. Este Tampico de acá, si uno lo ve, la prueba es mirarlo de lejos siempre, ¿eh? Tú ves y dices, ¿qué es esto? Jugo de naranja. Jugo de naranja. No, jugo de naranja, qué rico, mira. Es más, bebida de naranja, mandarina y limón. Ahí dice. Dice. Bebida de naranja, mandarina y limón. Y cuando lo lees, vas a encontrar que tiene primero agua, azúcar, mezcla base, aceite de maíz, emulsificantes, reguladores de acidez, sabores naturales y artificiales, colorantes, y tiene, luego de los colorantes, recién mencionan el jugo de fruta. Significa que tiene menos de jugo que de colorante. ¿Qué yogur es este? Griego. ¿Yogur? No es yogur griego. Es yogur batido. Sí es yogur, pero es yogur batido. Griego es la marca comercial de este yogur, haciéndote pensar que pertenece a la categoría yogur griego, pero no es yogur griego, es yogur batido. Este yogur también es marca griego, pero si tú lees, dice yogur tipo griego. Entonces yo me pregunto, y espero que todos los consumidores nos preguntemos, ¿qué es tipo griego? No, uno nunca hace estos ejercicios, pero ¿qué es tipo griego? O sea, tiene la textura del griego, el sabor del griego, el olor del griego, lo ha preparado un griego. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa que sea tipo griego? Estos son el tipo de cosas que necesitamos que se fiscalice y que se regule. Se llama Frutísimos, que tiene sabor a chicha morada, con stevia endulzante natural. Esta también es, esto de acá es la gracia máxima, que ya me he dado cuenta hace bastante tiempo y que es hora de ponerlo sobre la mesa, que es, cuando tú ves que en la etiqueta, en la parte delantera dice con stevia, ¿tú con qué crees que está endulzado? Con stevia, pues error. ¿Saben qué es lo que tiene más este empaque? Esto que suena es azúcar. En el tema de alimentos hay una serie de productos que engañan al consumidor. Por ejemplo, había unas gomitas para niños que eran gomitas de fruta y no tenían nada de fruta, sino saborizantes. Tenías panes integrales y demás que te decían que eran integrales y en verdad no lo eran. Los aceites light, los famosos aceites light, que en realidad le daban a entender al consumidor que eran más sanos, pero en verdad no lo eran. En fin, la lista es interminable. Las mamás compran eso para alimentar bien a sus hijos, pero los estaban alimentando mal. Entonces yo creo que esa es una estafa que debe ser sancionada severamente por parte del Indecopi. Ante esas acusaciones, la compañía peruana Gloria muere en su ley, defendiendo su producto y asegurando en un comunicado que Pura Vida es 60% leche evaporada descremada de vaca. Nosotros como ganaderos estamos hoy presentes también para manifestar que sin ningún problema nosotros podríamos incluso producir mucho más de estas 665.000 toneladas de leche equivalente a leche fluida, que son las que se necesitan importar para abastecer al mercado nacional. La Corporación Gloria hasta hoy fue bien lechera, aunque no hay duda que fueron mala leche al aprovecharse de una población que confió en su producto. Y eso para no mencionar las golosinas con sabor a chocolate que usted se compra creyendo que son chocolate cuando no lo son. Así que lean bien la etiqueta antes de comerse un chocolate, por el amor de Dios. Rosa, ¿qué piensas de esto? ¿Es una estafa? ¿Es publicidad engañosa? ¿Es un atentado contra la industria ganadera y lechera del Perú? ¿Contra los niños que creen que van a crecer y ser muy altos tomando leche falsa? Es todo lo que acabas de decir. Todo lo que acabas de decir más o menos resume. Hay una irresponsabilidad enorme por parte de la empresa. Los consumidores no tenemos buenos hábitos de consumo, no leemos etiquetas correctamente. Aparte que es bien complicado porque lo ponen en la letra bien chiquita. Tú tienes Pura Vida, por ejemplo, y tienes la vaca ahí. Y es más, ahora Gloria sale a decir, sí es leche porque tiene 60% de leche. Porque las vacas comen soya, pues. Esa es la explicación. En Gloria, este tema... Del aire y se ve mal, así que mejor que yo lo diga.
Carlos, gracias por venir esta noche. Gracias, Rosa. Sí, más responsabilidad y que dejen de engañar. No es posible, ¿no? No más. Hasta mañana. Lo dejo con ATV Noticias. Chao.